retos que nos hemos encontrado, situaciones particulares que tenemos. Quizá también tengamos espacio para ello más tarde, pero sobre todo al principio sí que me gustaría que las preguntas se centrasen sobre aquellos aspectos generales que no hayan quedado claros o que necesiten un mayor desarrollo. Para ordenar el turno de debates, lo que sí que os pedimos, somos demasiados para poder estar haciendo turnos de preguntas levantando la mano, así que vamos a intentar escribirlos en el chat. Tenéis ahí el chat de la reunión, donde podéis escribir todas las preguntas que consideréis adecuadas y bueno, pues por nuestra parte vamos a moderarla. La persona que es responsable de moderar ese debate y de hacer las preguntas a Enrique Caso va a ser nuestra jefa de área, Asiela Santolaya, que ha sido la que ha liderado las sesiones de formación anterior y ya bueno, va a recopilar y va a intentar organizar también esas preguntas para evitar las repeticiones. Y sin más, pues bueno, os presento a Enrique Caso, que es, como os decía, el privilegio que tengo yo esta tarde. Voy a intentar ser breve porque no quiero quitarle tiempo a él, pero bueno, es el director biomédico de BIO, es también el director de la Cátedra de Medicina Regenerativa de la UCAM, de la Universidad de Murcia, y bueno, se ha formado en España y se ha formado en Inglaterra, en Londres, es doctor en Ciencias por la Universidad de Londres, es también doctor en Investigación Científica por el King College y también ha complementado esa formación en diversos másteres en universidades españolas como Granada, Carlos III, donde se ha centrado sobre todo en la investigación científica. Aparte de su relación laboral con BIO, ha desarrollado una experiencia profesional enorme, tanto en el mundo de la medicina aplicada, también gestiona a sus propios pacientes, como sobre todo en el mundo de la investigación, bueno, pues siendo responsable de diferentes institutos tanto en la Costa del Sol como en el Principado de Asturias. Muchas más cosas os podría contar, pero insisto, prefiero que nos centremos en disfrutar del conocimiento. Además es que es una persona enamorada de BIO y sobre todo enamorada de compartir ese conocimiento tan grande que tiene de nuestro gran proyecto. Así que sin más os dejo con Enrique Caso. Enrique, todo el auditorio es tuyo. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias Ignacio por tu presentación. Muchas gracias a todos por estar ahí y darme la oportunidad de trasladaros algunos conocimientos en esta jornada de formación avanzada. Y ya que vamos a tratar de una formación avanzada, os voy a lanzar la primera noticia, la noticia interesante, de última hora, muy interesante. Nos acaban de publicar este artículo en una revista científica, en International Journal of Molecular Medicines, en donde el artículo habla de la combinación del plasma atmosférico frío y la reducción de nanopartículas del medio ambiente que reduce los marcadores neurodegenerativos. Esto es un impacto muy importante para BIO. Es un estudio que sale de los estudios que realizamos con ratones y que luego comentaré. He venido comentando hasta ahora en muchas reuniones en las que he participado con distintos títulos acerca del efecto BIO. Recientemente estuvimos en Biocultura hablando del gatillo del rejuvenecimiento celular. Hemos estado en la Convención de Córdoba hablando de los principios de un funcionamiento del sistema de salud preventiva con BIO. Hemos estado también en la Asociación de Deportistas en Andalucía, como hablando intensamente con deportistas y entrenadores. Hemos estado en un congreso SEMAL sobre envejecimiento y ética, tanto en Madrid como en Bogotá. Y también, bueno, participado en otras jornadas de divulgación que tienen que ver con distintas situaciones problemáticas en la sociedad, como puede ser el caso de la sensibilidad química múltiple. Bien, para empezar ya en el tema, vamos a algunas de estas diapositivas, algunos las conocéis de la convención y de estas otras jornadas en las que estamos participando, y lo principal de todo es que con BIO estamos respondiendo a un llamamiento del Consejo Europeo. Europa ha pedido que se desarrolle en esta sociedad actual mecanismos de acción preventiva y efectiva. Eso ya lo lanzó en el 2020 y ya después, posteriormente, su programa Horizonte 21-27 ya nos reclama que necesitamos desarrollar entornos de trabajo y de vida que sean más sanos, más inclusivos, seguros, resilientes y mantenibles. Y todo ello que sea promoviendo una serie de capacidades. Por lo tanto, BIO está diseñado para proteger y promover el bienestar y la salud de las personas. Esto es muy importante. Con BIO no hablamos de enfermedad, hablamos de promover bienestar,
proteger la salud de las personas. Eso es muy importante. A partir de ahí, obviamente, con la protección de la salud y promover el bienestar, nos alejamos de la enfermedad e intentamos de alguna manera pues, prevenir enfermedades. Por lo tanto, con Bio lo que buscamos es garantizar entornos de vida y trabajo, como decía, más sanos, más inclusivos, seguros, resilientes, un concepto muy importante, y sostenibles. Bien, también ¿por qué no? Si conseguimos estas funciones, ¿por qué no vamos a facilitar el trabajo preventivo de las desigualdades relacionadas con la degradación de nuestro entorno, que cada vez es mayor? Vamos a ver. Bien, entonces, en este sentido, este efecto protector y de promoción de la salud y el bienestar se desarrolla con Bio a lo largo de toda una vida. Estamos hablando de salud desde el nacimiento hasta nuestros últimos días. Como veremos más adelante, el tema de salud nos acompaña siempre. El problema es que no la conservamos. El problema es que desarrollamos sistemas en donde se atiende a la enfermedad y no a la salud. Pero con Bio vamos a escalar, vamos a subir unas escaleras a lo largo del tiempo, de tal manera que vamos a tener de manera acumulada una ganancia de beneficios sobre el bienestar. Y eso lo manifestamos en nuestro día a día, en nuestro bienestar, el fenotipo de sentirse uno bien, a través de una recuperación eficiente, fundamentalmente de mucha importancia por debajo de los 35 años, de un efecto de antioxidación resiliente que nos preocupa y nos centramos mucho a partir de esos 36 años hasta los 65, y luego a partir de esa edad, 60-65, que estamos realmente motivados para conseguir un rejuvenecimiento activo. Estas son las tres líneas principales en donde Bio incide para garantizar y promover y proteger esa salud y el bienestar de las personas. En este sentido, me gustaría, para empezar ya a entrar en tema, centrarnos en el concepto de la adaptación evolutiva. Es muy importante reconocer que nosotros, no nacimos, aunque nacimos ayer, tenemos muy poco tiempo de vida, somos realmente parte de nosotros, como materia que somos miles de millones de años más antiguos de lo que pensamos. Nuestros átomos de carbono, de oxígeno y de nitrógeno nos están generando pues, una información. ¿Perdón? Bien, nosotros, como venía diciendo, empezamos nuestro proyecto como ser humano ya desde hace 5 o 7 millones de años. Por lo tanto, como decía, somos mucho más antiguos de lo que pensamos. No tenemos ni 60, ni 65, ni 70. Tenemos muchos más años de antigüedad, por lo menos nuestra materia más importante, nuestros átomos. Y además, en este proceso de adaptación evolutivo, y dado que tenemos mucha similitud entre distintos seres vivos, formamos parte de una línea, varias líneas de información que se propagan en el tiempo y que en un momento determinado se agregan en un cuerpo que podemos ser cada uno de nosotros. Como podéis ver en esta diapositiva, existe en este recuadro que resalto una gran similitud entre un 80 y un 90% entre distintos seres vivos, como puede ser el perro, la vaca, el ratón o el chimpancé, en los que el ser humano se parece. Esta similitud pues no responde, no garantiza nuestra variabilidad. ¿Dónde está entonces nuestra variabilidad? Bien, si realmente somos tan similares genéticamente, entre un 80 y 90, nuestra variabilidad rondará los 20 o 30 o el 10% de vida a nuestros genes. ¿Y dónde está el resto? ¿Dónde está el 80-90% de nuestra variabilidad? Pues ese es el entorno. La variabilidad mayor entre los seres vivos radica en el entorno en el cual nos desenvolvemos y al cual debemos de adaptar. Bien, dicho esto, hay una frase bastante aceptada por la comunidad científica que dice que si los genes son las balas de nuestro arma, el gatillo de la misma que dispara todo esto es el entorno. Y es por lo tanto el responsable de nuestra adaptación desde una diversidad importante.
Bien, esta adaptación evolutiva, desde esta diversidad y desde este entorno en el que estamos hablando, a través de Bio, busca reforzar las capacidades de adaptarnos y de resiliencia de todos nosotros, de todas las personas, frente a todos esos riesgos de la salud en los distintos cambios del entorno. Esta es la frase más importante para el desarrollo de Bio. Bio debe de trabajar sobre estas capacidades de adaptación y de resiliencia. Nos debe reforzar con el fin de poder realmente llegar a proteger nuestro estado de bienestar. Y estos cambios están muy relacionados con nuestro entorno, de una manera constante. Este entorno está considerado desde el año 2005 bajo un concepto que se denomina el exposoma. Si bien hasta ahora, desde el año 2000, ya tenemos el concepto del genoma humano como el conjunto de genes, el exposoma humano es aquel conjunto de factores que constituyen nuestro entorno. Y la comunidad científica, para facilitar el conocimiento de este exposoma, al igual que busca herramientas para poder dar pasos en el conocimiento del genoma humano, también es necesario dar estos pasos en el conocimiento del exposoma humano, de todo aquello que nos rodea. Y la comunidad científica ha dividido, ha agrupado este exposoma humano en tres grandes pilares. Aquellos factores que nos rodean a todos, que compartimos todos, como el clima, el ruido, el tráfico, o sea, todo esto que nos afecta de manera similar a todos, más o menos, en las distintas áreas geográficas. Luego tenemos un exposoma personal, propio de cada uno de nosotros, que es aquello que no compartimos con los demás, como es nuestra dieta, nuestra actividad física, nuestro trabajo, los productos químicos a los que estamos expuestos, nuestra manera de dormir, nuestro entorno social, distintos hábitos como el tabaco, etc. Y lo más importante del exposoma humano, del proyecto del exposoma humano, es que incorpora el concepto de las respuestas biológicas a este entorno. Hasta ahora íbamos a los médicos, a los profesionales, y nos decían no fumes, no bebas, ten una vida más sana, haz deporte, pero nadie ponía sobre la mesa tu capacidad de responder a todo eso. De tal manera que no es bueno hacer deporte si tú no estás físicamente preparado para ello. No es bueno desarrollar determinadas actividades si tú tienes una enfermedad de base que te limita. Por lo tanto, es muy importante el concepto de la respuesta biológica, la cual está obviamente relacionada con nuestro organismo, con nuestras moléculas más internas. Por lo tanto, forma parte de este exposoma todos estos sistemas a los cuales nos dan el funcionamiento como ser humano o como ser vivo, como son el sistema inmunológico, el sistema endocrino, cardiovascular, etcétera, el sistema nervioso, etcétera, etcétera. Luego, todos esos sistemas que forman parte de la actividad diaria de nuestro organismo forman parte de la capacidad nuestra para responder, a adaptarnos a estos factores que nos provocan todos los días de la vida. Bien, conociendo que esta interacción exposómica cambia con el tiempo, no es lo mismo a lo que estamos expuestos cuando somos niños, al nacer, cuando vamos creciendo, cuando envejecemos y ya nos acercamos a nuestra fecha final, observamos cómo a medida que nuestra exposición es mayor a este entorno, nuestro envejecimiento se acelera, aumenta, y de manera indirecta nuestra fisiología y nuestra salud se va en detrimento, empeora. De tal manera que hay una relación directa entre la mayor exposición al entorno y nuestro envejecimiento, y hay una relación indirecta entre esta exposición al entorno y nuestra salud y nuestras respuestas fisiológicas. También es muy importante analizar en esta interacción exposómica qué es lo que queremos mirar, qué es la parte importante de nuestro organismo a la hora de decir que tengo capacidad de adaptarme al entorno. Y en este sentido, la respuesta adaptativa más importante, aparte del sistema inmunológico que nos protege de las infecciones y de los ataques de bacterias, virus, hongos y demás, tenemos una capacidad adaptativa derivada de la respuesta de uno de nuestros órganos más importantes de la célula, que es la mitocondria, ¿vale? Y en este concepto, lo que se busca es que nuestra respuesta de adaptación esté siempre equilibrada, en equilibrio, dentro de un rango de normalidad mayor o menor.
y que nos permita, en determinadas circunstancias donde hay mayor estrés, donde hay unas condiciones que así lo determinan, que nos podamos adaptar o bien aumentando nuestra capacidad de respuesta o disminuyendo la misma. Y es un concepto que nace de la toxicología que se llama hormesis. Y este concepto de hormesis, cuando se ve desarrollado, se observa que actúa ante determinados entornos, como puede ser la oxidación por el contacto con el oxígeno, la falta de oxígeno cuando estamos respirando determinados entornos contaminados o denigrantes. Bien, este concepto de hormesis como respuesta adaptativa también hay que enmarcarlo dentro de la diversidad de la salud. Ninguno de nosotros tiene el mismo estado de salud y quien lo diga al contrario, pues no reconoce la diversidad. La diversidad de nuestro organismo, a pesar de nuestra gran similitud en cuanto a órganos, estructuras, huesos, músculos, hormonas y demás sustancias, a pesar de ello hay una gran diversidad en la salud. No todos tenemos la misma salud y no todos tenemos por qué tenerla igual. Por eso a veces uno protesta cuando le dicen, bueno, es que tienes que hacer como yo o debes de hacer esto como todo el mundo debería seguir estas normas. No es tan sencillo. Hay muchos grises en el estado de salud. Esto es lo que quiero trasladar en esta diapositiva. La diversidad de la salud se mide en grises, no es un blanco y un negro. Incluso tenemos células sanas cuando estamos enfermos y tenemos otros problemas asociados. Existen muchas células. Cuando una enfermedad se nos echa encima, no enferma todo el cuerpo, enferma un grupo de células que luego afectan a otras células. Pero esas células que se ven afectadas no están enfermas por esa enfermedad. Por lo tanto, como veremos, tenemos capacidad de responder porque tenemos muchas células sanas y podemos responder ante la adversidad. Bien, en estos estados de diversidad de la salud, debemos considerar que existe una diversidad de nuestra capacidad de adaptarnos. Y por lo tanto, debe de preocuparnos tener la capacidad de acondicionar nuestra respuesta para que cuando aparezcan determinados entornos tengamos una capacidad de resolver esas circunstancias. Bien, esta interacción exposómica que ocurre en este entorno del exposoma es a nivel atómico. No estamos hablando con moléculas de gran tamaño, no estamos hablando con reacciones que son fácilmente visibles con los métodos de imagen. Estamos hablando de que átomos reaccionan con nuestro organismo y que esos átomos interaccionan entre sí, entre la materia, y con algo muy importante de manera continua, y es la energía. No existe nada en nuestro organismo, no se mueve una sola pieza si no hay consumo de energía. Es lo mismo que nos ocurre en nuestra vida normal. Si no tenemos energía, no tenemos luz, no tenemos calefacción, no tenemos muchas cosas. Carecemos de muchas cosas. Por lo tanto, la energía celular existe y se puede medir. No es un concepto de una energía, digamos, imaginativa. Es una energía que se mide a través de una molécula que producen las células. Y esta energía interactúa con la materia y nos va modificando la materia y nos va haciendo reaccionar a las situaciones y al entorno. De tal manera que cuando se combina esta energía con el ambiente, pues es cuando se crean las formas. Nuestras diferencias, nuestra diversidad, basada en nuestra capacidad diversa de responder. Y por lo tanto, pues encontramos esa explicación de por qué no podemos resolver con la misma respuesta el mismo problema. Se necesitan distintas respuestas para el mismo problema, porque somos completamente diversos y distintos. Bien, volviendo a la interacción, por ir acercándonos a cómo manejamos esta interacción dentro de nuestra vida con nuestro entorno, estamos hablando de materia y estamos hablando de energía celular. La materia son nuestras moléculas, son las proteínas, los lípidos, los polisacáridos, en fin, toda la materia que se congrega en un entorno, en una unidad funcional que se llama la célula. Y la energía, como vamos a ver más adelante, es un elemento químico que se produce en las células y que nos permite que estas células funcionen. Y hablando de materia, nos centramos en las unidades celulares de nuestro organismo que se llaman las células. Son unidades funcionales y como veis aquí en esta diapositiva,
tenemos amplias unidades de funcionalidad. Tenemos 36 trillones en el hombre, 28 trillones en la mujer y 17 trillones de células en los niños. Esto es una inmensidad. Y además, a ellos se asocian 38 trillones de microbacterias, que son nuestra microbiota. Todo eso es un cuerpo humano. 36 trillones en el hombre, más 38 trillones de bacterias, 28 trillones en la mujer, 17 trillones más estas microbacterias, es lo que se llama el entorno de la microbacteria que convive con nosotros, a nivel del intestino, a nivel de la piel, a nivel de las mucosas orofaringeas, tenemos lo que llamamos la microbiota. Esa es la famosa microbiota actualmente puesta sobre la mesa que convive con nosotros de una manera de equilibrio. Por lo tanto, hay muchísimas células funcionales en nuestro organismo y todas ellas consumen energía. Hasta el punto que tenemos más de 200 tipos diferentes de células con sus formas y sus funciones, las tenemos perfectamente categorizadas y son trillones de células. Vuelvo a decir, este es un aspecto muy importante, el tener en consideración lo que somos. Sí, somos muy complejos, pero además de ser complejos, es que tenemos una gran cantidad de unidades funcionales, con lo cual nuestra salud depende de todo ese material. Bien, y estas células funcionan gracias a que ellas mismas producen su energía a través del oxígeno que nos llega y de los alimentos que ingerimos. Y eso lo hace a nivel de la mitocondria, ¿vale? Y en cada célula de esos trillones de células, tenemos entre 1.000 y 2.500 mitocondrias. Si vosotros hacéis el número, nos vamos a que el total de estas mitocondrias en el cuerpo humano, estaríamos hablando de 5 por 10 elevada a la 22. Esto es un número inmenso. ¿Eso qué quiere decir? La importancia que tiene en nuestro organismo la producción de energía celular. Es muy importante. Sin la energía celular no podríamos vivir. La gente dice, bueno, es que necesito oxígeno para vivir, pero bueno, hay otros animales que no necesitan ese oxígeno que respiramos nosotros y sí producen la energía a través de otros procesos, como puede ser la fotosíntesis o algo similar. Y es importante porque toda esa energía se llama ATP, es una molécula perfectamente establecida, y ahí veis la fórmula, la adenosín-trifosfato. Esta molécula constituye el 90% de toda la energía de nuestro organismo. ¿Vale? Y esta energía nace a partir de los nutrientes que consumimos y del oxígeno que respiramos. Y esto es muy importante, porque los nutrientes tienen que ser procesados de una manera muy intensa bioquímicamente para que lleguen a ser útiles para la mitocondria y producir el ATP. Y el oxígeno, que está en el aire, tiene que tener unas condiciones importantes para que realmente sea útil y se pueda producir ATP, hasta el punto que nosotros tenemos datos en cuanto a cuál es el consumo de oxígeno y cuáles son las pérdidas de oxígeno en función de nuestra actividad, si estamos en reposo o si estamos en una actividad importante, con grandes e importantes pérdidas. Si nosotros contabilizamos esta energía y hacemos un ejemplo bastante práctico, podríamos observar que 250 gramos, es decir, un cuarto de energía, si vamos al mercado y compramos un cuarto de energía, obtendríamos el valor de una pila de 4,25 vatios, de esas pilas 2A. Pues al día necesitaríamos por célula 1.200 vatios al día. Fijaros, necesitaríamos 266,66 pilas 2A para funcionar una sola célula. Además, esta energía, como os muestro aquí, se produce cada segundo del día. No para. Es porque si no, se nos iría la vida con ello. Tampoco se almacena. Esto es importante. Se produce cada segundo y no se almacena. Por eso se produce cada segundo. Y el proceso de síntesis, que es el proceso que va desde el ADP hasta el ATP, como reflejo allí, se hace 1000 veces. Es un constante proceso. ¿Por qué? Porque las células utilizan 1.000.000 de moléculas por día, cada célula. Y en total, si uno se pone a ver, si tuviéramos la posibilidad de tener unas pastillas como un suplemento, necesitaríamos tomar 3 por 10 elevado a 25 moléculas de ATP. Y finalmente un dato muy importante.
Y es que el gran consumidor de toda esta energía que produce el organismo es nuestro cerebro. El 70% de la energía producida en nuestro organismo se lo consume el cerebro. Esto nos da un aspecto muy importante, porque esto es una ley propia, natural de nuestra biología, de proteger al cerebro, de darle prioridad al cerebro. De ahí que nuestras capacidades y mayores desarrollos tengan lugar a nivel del sistema nervioso y no tengamos otras cualidades que tienen otros animales, en donde tienen otras capacidades como la regeneración de tejidos, etcétera, porque tienen, digamos, otras prioridades. Este aspecto es muy importante por algo que veremos posteriormente. Bien, si ponemos todo esto junto sobre la mesa y encima añadimos a los distintos estados de salud, al mandato europeo de tener algo que nos ayude a adaptarnos a los cambios del entorno, si además reconocemos, porque científicamente está demostrado, que cuando se produce una reducción, una pérdida de iones atmosféricos, esto tiene un efecto muy perjudicial sobre nuestra salud y la tasa de mortalidad de los seres humanos, y está demostrado. Si ponemos estas tres situaciones sobre la mesa, nos encontramos en la necesidad obligada de buscar una solución. Y esa solución en el entorno del exposoma pasa por enriquecer nuestros aniones que respiramos, los aniones atmosféricos, y obviamente liberarnos de la nanotoxicidad, que son partículas que pasan y llegan directamente al interior de las células, dado su pequeño tamaño. Entonces, si nosotros buscamos la solución en un enriquecimiento aniónico, con una bajada, con una eliminación de la nanotoxicidad, obtendríamos, lógicamente, una respuesta adaptativa basada en este concepto de hormesis que sea más positiva para nuestro organismo. Y en este sentido, nosotros hemos desarrollado que los aniones, estos aniones que genera Biot, son aniones biodisponibles. Los podemos medir, aquí tenemos unas imágenes de cómo medimos estos aniones, reconocemos cuáles son sus características atómicas, sus características reactivas, porque no dejan de ser reactivos, conocidos como ROMs, y que atraviesan barreras biológicas y alcanzan tejidos corporales. Actúan sobre la innumerable población de las mitocondrias, mejoran la utilización del oxígeno mitocondrial y, en definitiva, están en todas las células, tienen mitocondrias. Por lo tanto, la importancia de que estos aniones estén biodisponibles es clara para poder realmente tener y conseguir esa solución que estamos buscando al problema. Bien, y esta es la solución que plantea Biot. Biot se plantea como un sistema que preacondiciona y lo hace en el tiempo, con tiempo. No es una solución inmediata al problema. Voy a prepararme, por eso lo llamamos preacondicionamiento, un acondicionamiento previo y remoto en el tiempo. ¿Y de qué? ¿Qué es lo que estamos preparando? Es nuestra respuesta exposómica adaptativa, la que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Y cómo lo hacemos? Enriqueciendo con aniones en un entorno libre de nanopartículas. Este sería, hasta este punto, el resumen de todo lo que hemos estado comentando hasta ahora. Y es la solución Biot. Biot propone esta solución para los problemas que hemos estado enfocando, de adaptación, necesidad adaptativa a los cambios del entorno. Y esto es así y es muy importante porque también es una responsabilidad, porque nosotros vamos a pasar a nuestros descendientes, a la siguiente generación, esta mejora de la respuesta adaptativa. Estas capacidades no solamente se pasan a la parte genética, como hemos visto, que tiene una implicación muy importante, pero no suficiente, sino nuestra capacidad de responder a nuestro entorno, que ahora es completamente distinto a como era hace 100 años, 200, 500, y será diferente a los entornos que obtengan las siguientes generaciones en los futuros años. Bien, con esta solución sobre la mesa, que es Biot se centra en este precondicionamiento en 4 líneas muy importantes. Una, la mejora del entorno reduciendo el estrés oxidativo. Por otro lado, promover el recambio celular, el cell turnover. Mejorar la comunicación porque haya un espacio libre de nanopartículas. Las células en nuestro organismo están en contacto
unas próximas y otras más alejadas. Y algunas tienen que migrar, que se llama, tienen que viajar para hacer su función, como son las células madre, cuando tienen que reparar un tejido. Bien, ese proceso de comunicación entre las células se ve altamente modificado si existen piedras en un camino. Esas piedras son las nanopartículas. Entonces, intentar de alguna manera que nuestras autopistas moleculares estén libres de nanopartículas es un elemento importante en el efecto de Biot. Y finalmente, cuando comentábamos antes, la eficiencia de la mitocondrial en la producción de energía, porque hemos observado cómo las mitocondrias, que tenemos un verdadero ejército en estas factorías de energía, es importante que lo hagan y lo hagan bien. De nada sirve producir energía, por ejemplo, y no utilizarla, como tener un coche lleno de gasolina, pero sin ruedas. Es algo que no sirve para nada. Es decir, si no hay utilidad para la energía, de nada sirve tener esa energía. Bien, pero también tenemos el concepto de nuestra solución tiene que estar en el marco de la diversidad. No todo es igual para todos. Cada ser vivo es único y se adapta a su entorno. Por lo tanto, nosotros tenemos que valorar que exista una diversidad de la demanda. No todo el mundo tiene los mismos problemas, no todo el mundo tiene las mismas capacidades de respuesta, no todo el mundo tiene la misma biología, en definitiva, con esa capacidad de respuesta. Y por otro lado, esta respuesta esperada no puede ser igual en todos los casos. Por lo tanto, tenemos que conjugar la diversidad de la demanda de nuestro cliente, que busca cuál es su problema que necesitamos reparar para su salud y cuáles son las necesidades y la salud de cada célula y tejido, no solamente a nivel global. Si yo estoy un poco más, digamos, tengo las células hepáticas un poco más alteradas, un poco más machacadas o desgastadas, yo tengo que buscar una solución a un organismo que tiene ese hígado un poco más afecto, pero lo tendré que buscar de la manera pensando en que no todos los hígados, no todas las personas y sus hígados van a funcionar de la misma manera. Estos conceptos hay que tenerlos presentes. Y dentro de las principales demandas, en general, cabe destacar 4 muy importantes. Una que es la oxiinflamación silente. Silente porque no nos la deja, todavía no tenemos capacidad, médicamente hablando, de detectarla. ¿Vale? Es una inflamación muy preliminar y una oxidación muy preliminar. Desde el momento en que nacemos, cuando nos dan esa palmadita en la nalga, abrimos con el llanto, abrimos nuestros pulmones, abrimos las ventanas, abrimos las puertas para que el oxígeno ya entre directamente en nuestro organismo. Nos hacemos autónomos, independientes y además empezamos a respirar de una manera automática. A partir de ese momento, el contacto con el oxígeno, el que nos da la vida, también nos da la muerte, nos empeora, porque nos oxida nuestras moléculas. Y al principio no lo notamos, porque no lo detectamos, y por eso le llamamos un estado de oxiinflamación silente. Porque cuando tú te vas oxidando, generas un cambio en material, el cuerpo reacciona a la mínima de canto. Es muy detallista y entonces va a intentar reparar pequeñas lesiones que nosotros no somos capaces de ver. Entonces, Biot trabaja sobre esta oxiinflamación silente. Además, trabaja sobre la disfunción mitocondrial, que es otra de las demandas importantes en nuestro organismo. A pesar de tener tantísimas mitocondrias, no todas trabajan bien, y os explicaré por qué, pero no todas trabajan bien. ¿Y de qué sirve tener miles de mitocondrias en trillones de células si no funcionan bien estas mitocondrias para producir energía? Finalmente, tenemos 2 aspectos importantes. El agotamiento celular, cuando algo no funciona bien y tiene que seguir funcionando de una manera obligada, porque hay muchos procesos que son autónomos, no están bajo nuestro control, sistema nervioso, sistema cardiovascular, la respiración, la frecuencia cardíaca, funcionan, te guste que no te guste, pues eso consume energía. Y si tenemos una disfunción mitocondrial, nos desgasta y con ello lleva al agotamiento cerebral. Y con todo ello, si vamos sumando con el paso de los años todos estos procesos, entramos en el concepto del envejecimiento metabólico. No me voy a centrar en un envejecimiento más estético, que obviamente será el reflejo de lo que está ocurriendo, pero ya tenemos envejecimiento metabólico antes
de tenerlo en manifestaciones estéticas. Voy a poner el ejemplo del deportista de alto rendimiento. Trabajan intensamente su cuerpo para poder conseguir unos niveles de energía elevadísimos y eso les lleva a un desgaste. Porque como os explicaré, en esa producción excesiva de alto nivel de ATP, de energía, hay moléculas que producen radicales libres internamente y el deportista termina su época deportiva muy joven de edad, pero muy oxidado, como si tuviese una edad biológica muy avanzada. Estamos comparando de un chico de 30 años que termina su actividad deportiva y tenemos una biología de 45 y 50 años por el nivel de oxidación y envejecimiento metabólico. Por lo tanto, esos son los cuatro, digamos, grandes demandas a las que responde Bio. Y esta respuesta la hace con un impacto multisistémico. ¿Por qué? Porque trabajamos sobre mitocondrias. Y os dije que había entre 1000 y 2000 mitocondrias por célula y que tenemos 30 trillones de células. Es decir, es imposible que podamos trabajar solamente de una manera, digamos, regional o de espacios corporales pequeños. Trabajamos en todos los niveles del organismo. Allá donde hay una mitocondria, Bio trabaja y por lo tanto tiene un impacto en el sistema inmunológico, en el sistema cardiovascular, sistema respiratorio, el metabolismo sistémico y el hepático, que es muy importante para nuestra detoxificación, en todo el sistema musculoesquelético y como veremos también en el sistema nervioso central. Todos estos sistemas y algunos más que no me da por mencionar para no haceros una larga historia, son cruciales para nuestra capacidad de respuesta adaptativa al entorno. Y por eso vamos a ir reflejándonos poco a poco en ellos. Como habíamos dicho antes, este rejuvenecimiento, esta respuesta adaptativa esperada, también depende no solamente de la diversidad que ocurre por nuestra demanda, sino también aquella diversidad que ocurre en el tiempo. No es lo mismo una persona menor de 35 años que está en su plenitud, con un mayor nivel de producción, con la mayor vitalidad, salvo que exista alguna enfermedad, estoy hablando de salud en todo momento, en donde lo que busca el cuerpo es una recuperación eficiente de su reacción al entorno, los jóvenes. A partir de los 36 años, esta respuesta está más centrada en los efectos y el daño que exista frente a la oxidación. Y es por ello que el bio trabaja generando un entorno resiliente, es decir, nos desarrolla una capacidad de responder a la oxidación en futuros eventos. Y finalmente, en personas ya mayores de 65, la respuesta adaptativa no puede ser otra que un rejuvenecimiento activo. No necesito deciroslo, muchos me conocéis, yo no soy persona que habla del antienvejecimiento. El envejecimiento es un proceso natural que se va a producir. Puedes tenerlo de mejor calidad o de peor calidad, pero el paso de los años y como antes hemos visto, la relación directa entre nuestro exposoma al que estamos expuestos y nuestro desarrollo biológico es directo. Nuestro envejecimiento es mayor a medida que estamos más expuestos en el tiempo y en los distintos entornos a los que nuestro organismo se enfrenta desde el nacimiento hasta nuestro fallecimiento. Por lo tanto, es un tema muy importante tener en cuenta ese aspecto, ¿vale? Bio lo que nos va a garantizar es un estilo de vida y un entorno saludable, resiliente, seguro y sostenible, con una ganancia multigeneracional, como acabamos de ver, y acumulada de bienestar. Esta sería una frase importante para trabajar a la hora de decir qué hace Bio, qué busca Bio. Por lo tanto, estamos hablando en todo momento de salud, estamos hablando de bienestar. Otra cosa es que por las distintas situaciones por las que pasamos, no nos damos cuenta de la importancia de la salud porque todo lo que nos preocupa es la enfermedad o las enfermedades o los trastornos o el pasarlo mal. En cambio, no nos preocupa tanto el sentirnos sanos. Cuando existe una enfermedad, antes os lo comentaba, existen muchos millones de células que están sanas. Cuando una persona tiene diabetes, el que está enfermo es el páncreas o el músculo, que son los dos
tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2, pero el resto de las células está sana. Con el tiempo sufrirán las consecuencias de esos niveles de azúcar elevados que se dan en las diabetes, en las distintas formas de diabetes, pero en principio esas células están sanas. Por lo tanto, es un objetivo en un paciente diabético, en un paciente hipertenso, en un paciente con una enfermedad, que el resto de trillones de células que tiene se mantengan sanas, porque realmente la verdadera máquina que repara el organismo ni es bio, ni son fármacos, ni es la cirugía. Lo único que repara un cuerpo es el propio cuerpo. Y por eso tenemos tantos trillones de células para poder sobreponernos a la enfermedad o a distintos momentos o trastornos a lo largo del tiempo. Bien, a partir de ahora, bueno, desde el año 2022 tuvimos la primera publicación científica demostrando una de los aspectos más importantes de los efectos de BIO, que eran fundamentalmente, bueno, pues el incremento de la síntesis de proteína, la producción de energía en personas sanas. Este fue nuestro primer estudio realizado analizando los linfocitos de personas sanas, entre comillas. Como digo, hay distintos estados de salud, que no necesariamente la salud integral es una posibilidad real en casi todos nosotros. Bueno, este trabajo fue publicado, como veis, y nos ha dado unos resultados moleculares, que no voy a entrar al trapo, pero que sí realmente responden y dan evidencia científica a una recuperación eficiente. ¿Por qué? Porque aumentamos el ATP, los estudios se hacen en hombres y en mujeres, separadamente, porque es el nuevo criterio de la ciencia, separar perfectamente, porque son biologías diferentes. De hecho, este estudio consistió en colocar BIO en el dormitorio para estudiar las parejas que duermen en esa habitación. De tal manera que modificábamos el exposoma de manera compartida, esas dos personas tenían el mismo entorno a nivel durante la noche y tenían respuestas biológicas diferentes. Uno era hombre y otro era mujer. Este fue el primer estudio. Y como observáis, la producción de ATP, que es la energía que os hemos comentado, no es un cuento chino, es una energía real bioquímica, la hemos medido y observamos que como con el tiempo aumenta de una manera elevadísima, tanto en el hombre como en la mujer. Otras moléculas, como son estas moléculas de aquí, que son los complejos, las moléculas que hacen que se produzca el ATP, hay una cadena de moléculas, como si fuera una cadena de producción. Al final tenemos el producto final, que es el ATP, y en el medio están los operarios trabajando para que en esa cadena se produzca el ATP. Y esos operarios serían el complejo 1, el complejo 2 y el complejo 4, el 3 y el 4. Bien, destaco aquí el complejo 1, ¿veis? Cambian el hombre y la mujer, su capacidad de respuesta, y se ocupa de empujar a los electrones para que estos electrones, que son los aniones biodisponibles de bio, los empuja a lo largo de la mitocondria para que el complejo 2 los siga empujando, el complejo 3, 4, hasta el 5, que es la que produce el ATP. Bien, si observáis aquí el complejo 2, si todos se mantienen, incluso crecen un poquito, bueno, varían un poco el complejo 2, tanto en hombres como mujeres, se viene abajo, ¿vale? Progresivamente se viene abajo. ¿Y eso qué significa? El complejo 2 es una molécula que se llama la succinato y es una molécula compleja porque nace de otro ciclo. Bueno, no os preocupéis, es como si en un mapa del metro tienes varias líneas de metros y se cruzan unas con otras, pues esta molécula pues está entre dos líneas de metro. Y una vez cuando se estimula esta molécula, ¿qué ocurre? Pues que genera radicales libres. Porque este es el turbo de la célula. Este es el turbo que hace, si necesitas más energía, yo trabajo. Bueno, sería el fortachón de la empresa, de la cadena de producción. Llama a fulanito para que empuje más los electrones. Pues este fulanito es el complejo 2, la succinato. Y esto es lo que producen los deportistas para llegar a conseguir esos niveles de energía que necesitan para el alto rendimiento. ¿Qué pasa? Que cuando este complejo se activa, cosa que no ocurre con BIO, ni en hombres ni en mujeres, pero cuando se activa, en el caso del deportista, genera radicales libres y por lo tanto oxida a la célula y la deteriora y la desgasta. Este es el ejemplo y este es el motivo por el cual un deportista a sus 30 y pico años
aunque produzca mucha cantidad de ATP y de energía para hacer lo que tiene que hacer, como la energía, lo importante es que se utilice, no que se acumule, porque no se acumula, el problema que tenemos es que produce y se acumula mucha cantidad de complejo 2, que produce radicales libres y por tanto oxida al enfermo. Tenemos a un joven deportista con 30 y pocos años y es un viejo biológicamente hablando, por la oxidación que tiene. Bueno, pues BO produce una gran cantidad de energía y no modifica, es más, no aumenta, todo lo contrario, disminuye los niveles de este complejo 2. Bien, por otro lado, hablamos de otro factor para la recuperación eficiente. Hemos hablado de la energía, pero también estamos hablando de la materia, de las células, proteínas. Y esas materias las medimos con proteínas. Y observamos como en la mujer como en el hombre, comparado antes de poner la exposición a BIO, tenemos un nivel de producción de síntesis de proteínas en el hombre y la mujer, aquí en negro, y cuando los exponemos al BIO, a los 25 días, a los 100 días, la síntesis de proteínas incrementa. Entonces, con BIO estamos mejorando nuestra materia, estamos mejorando nuestras proteínas, nuestros lípidos, nuestros aminoácidos, es nuestra propia materia. Eso es importante porque, claro, con el envejecimiento perdemos materia. Nuestros músculos se adelgazan, pierden volumen, pierden tonacidad, pierden fuerza, nuestras células se debilitan porque sus membranas, que son lipoproteínas, se deterioran y se oxidan. Con BIO tenemos aumento de la energía, como hemos visto, aumento de la síntesis de proteínas. Aquí tenemos distintas proteínas que hemos estado estudiando de la fosforilación. Por lo tanto, si nosotros aplicamos en el impacto de este efecto en el sistema inmunológico, que fue lo primero que hicimos, que fue estudiar las células inmunológicas que obtenemos de la sangre periférica, de los estudios de las personas que estudiamos, si aumentan los linfocitos, aumenta su energía, aumenta su síntesis de proteínas, en definitiva aumenta, mejora su función, estamos dando un soporte adicional para reducir los cambios del sistema inmunitario que se acompañan del envejecimiento. En el envejecimiento hay un deterioro de esta función inmunológica. Por eso son personas más vulnerables a infecciones. Por eso necesitan ser vacunados. Con BIO nosotros favorecemos la respuesta inmune y reducimos el riesgo de cualquier enfermedad infectocontagiosa. Mejoramos el funcionamiento en el tiempo de determinadas vacunas. Reducimos el riesgo de presentar alguna enfermedad autoinmune. Mejoramos la cantidad de las células inmunitarias para lograr la curación. Y aumentamos la capacidad inmunológica para detectar y corregir estos defectos terapéuticos. Bien, esto por centrarnos en el sistema inmune. Si vemos la recuperación a nivel neuronal, si esto ocurre a nivel de una neurona, pues mejoramos su función. ¿Y qué hacen las neuronas? En función de dónde se encuentran en nuestro cerebro, pues tienen distintas funciones, pero en general nos permite recuperar nuestro control activo, nuestro estado de salud más activo, algo que se deteriora con el envejecimiento. Mejoramos, por tanto, la calidad de vida. ¿Por qué? Porque tenemos más grado de autonomía funcional. Nuestras células funcionan mejor, podemos hacerlo por nuestra cuenta. No necesitamos tantos medicamentos, no necesitamos otros soportes externos. Nuestras células están más reforzadas. Cambiamos la naturaleza de las interacciones diarias. Esas limitaciones que se producen con el envejecimiento debidas a ese deterioro de la función de la neurona desaparecen. ¿Por qué? Porque BIO les da mayor energía y le da mayor síntesis de proteínas, entre otras cosas, como veremos. Al final, cambiando estas características de la vida diaria, de la salud, nos estamos alejando de la patología, nos alejamos de la enfermedad, nos alejamos de síntomas y nos acercamos a la salud, a la fortaleza y el bienestar. Esto es BIO a nivel de una recuperación eficiente neuronal. ¿Por qué? Porque mejoramos la energía neuronal, la funcionalidad y la conectividad de las células, la comunicación neuronal, porque tenemos más eficientes moléculas y porque existen menos nanopartículas, se mueven mejor nuestros neurotransmisores, como antes comentábamos, hay muchas funciones como la cardiovascular, nuestro corazón funciona, nuestra respiración son automáticas. ¿Qué quiere decir que son automáticas? Que hay un circuito entre el sistema nervioso y nuestros pulmones y nuestro corazón que hace que no se pare, porque si se para nos vamos al otro lado. Entonces, ese acoplamiento neurocardiorrespiratorio es autónomo. No lo pensamos, respiramos y funcionamos nuestro corazón de una manera automática.
pues eso funcionará mucho mejor, dado que el sistema nervioso estará en mejores condiciones, nuestras neuronas así lo están. Y también, obviamente, tendremos mayor capacidad de responder a algo que se produce con el envejecimiento, que es la hipoxia transitoria cerebral, esos famosos microinfartos que producen con el envejecimiento. Porque también hay trastornos de esta vascularización que se deben mejorar. Bien, cuando hablamos de la actividad física, ¿cómo recuperamos? Pues vamos a ver, al recuperar nuestra salud física, nadie puede hacer deporte si no está preparado físicamente. Y para estar preparado físicamente necesitamos tener unos buenos músculos, es decir, un buen aparato sistema locomotor, unas buenas articulaciones, que no estén agarrotadas, que no estén, digamos, lesionadas por el paso del tiempo. Por lo tanto, nuestras células, nuestros músculos, nuestros ligamentos, todo este material, al estar más renovado, que hay síntesis de proteínas, hay más energía, es más saludable y disminuimos la fragilidad, la discapacidad y la dependencia, porque somos más autónomos, somos más vitales y podemos controlar nuestra propia vida, como antes comentaba. Y finalmente, si esto es así, es decir, mantenemos un estado saludable en nuestro sistema nervioso, el riesgo de determinadas enfermedades disminuirá, como son los riesgos de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, osteoporosis, etcétera. Pero esto es reducción del riesgo. ¿Por qué? Porque mantenemos un estado de salud adecuado. Bien, antes os comentaba, otra de las demandas es la oxidación resiliente, esa oxidación silente, oxi-inflamación. Aquí podéis observar cómo midiendo el nivel de oxidación que tienen determinadas proteínas nuestras, se produce que las proteínas, el daño oxidativo baja de una manera significativa en el hombre y la mujer, disminuye la oxidación de nuestras proteínas y por otro lado, esa oxidación, esa antioxidación, no se hace con nuestras reservas. Es decir, lo hace directamente. Los aniones que nosotros administramos, además de ser biodisponibles, nos ayudan a evitar la oxidación sin necesidad de utilizar tus reservas. Es decir, tu despensa siempre está llena para defenderte de la oxidación que se te va a producir. Con lo cual, eso refuerza nuestra capacidad resiliente para responder en un futuro, para estar más preparados, para estar preacondicionados de manera remota a una oxidación posterior. Esto significa, bueno, pues que mejora la comunicación intercelular, prioriza la expresión génica, mejora, esto ya son aspectos más moleculares que tenemos que ir trabajando para que vosotros os hagáis un poco con este conocimiento de la oxidación. La oxidación es un proceso molecular de equilibrio entre la reducción y la oxidación. Y no os quiero complicar la vida, pero lo que sí os traslado que esta distribución es sistémica y ocurre a todos los niveles. Entonces, este efecto antioxidante es a todos los niveles del organismo. No se trata solamente de la vía respiratoria o se trata de la piel, no, es todos los sistemas de nuestro organismo. Y eso se hace a través de, bueno, pues, la mejora de la comunicación, de nuestros genes y de la síntesis de proteínas. Y con ello conseguimos proteger nuestras células y tejidos frente a esos agentes oxidantes, ¿vale? Reducimos la inflamación y el dolor, aceleramos la cicatrización de heridas y paramos, ralentizamos o detenemos las degeneraciones relacionadas con la edad del tejido nervioso y del tejido conjuntivo de nuestros músculos que se van degenerando. Mejora, por tanto, nuestra función muscular, se acelera la recuperación de la fatiga y especialmente aquella que está relacionada con la fatiga muscular. Acondicionamos nuestros tejidos que no están dañados, los sanos. Es importante ese concepto. Estamos acondicionando lo más sano de nuestro organismo. Quizá no podemos combatir situaciones patológicas, por supuesto, porque tienen una causa diferente. No somos capaces ni hacerlo con medicamentos, pero podemos preparar y acondicionar nuestros tejidos sanos, de tal manera que se hacen más resistentes. Es decir, estamos hablando de resiliencia biológica. También, otro de los aspectos es la utilización del oxígeno, lo poníamos como aspecto importante de BIO. Y BIO estimula una serie de factores, como es el H1F, que son factores que responden de manera inmediata cuando al organismo le falta oxígeno. Y observamos cómo existe una respuesta, incluso de factores como la EPO, famosa EPO que se utiliza para el dopaje de los deportistas. Estos son
se observa como una situación basal este factor baja. ¿Por qué baja? Porque el cuerpo no lo necesita, porque no hay hipoxia, porque este factor solo responde cuando hay hipoxia. Y cuando te alejas del BIO aparece, pero no aparece cuando estás bajo el efecto BIO. ¿Por qué? Porque no la necesita el cuerpo, los niveles de oxígeno son adecuados. En ese sentido, mejoramos la oxigenación y la vascularización. Optimizamos la ruta, la vía del oxígeno para facilitar que llegue esto a las células y tengan esa capacidad de responder de manera rápida. Y prevenimos con ello pues, problemas circulatorios, mejoramos respuestas hormonales, sobre todo aquellos que van a determinar las formas de las células, los glóbulos rojos que llamamos, que son los que llevan el oxígeno, sin alterar la viscosidad sanguínea, que es el efecto doping que da la EPO. Bien, hasta aquí hemos llegado y hemos observado cómo se produce el aumento de la síntesis de energía, de ATP, síntesis de proteínas, el efecto antioxidante y la mejora de la vascularización. Pero es que además, como hemos observado en el estudio que hemos realizado en estos voluntarios sanos, actúa durante la noche. ¿Por qué actúa durante la noche? ¿Por qué es mejor que el BIO estemos expuestos al efecto BIO, al enriquecimiento de los aniones durante la noche? Porque durante la noche, esos 30 trillones que tenemos de células, todas las noches, 300 billones se renuevan. Todas las noches. Ninguna noche pasa sin renovarse, porque para eso está el descanso. Por eso se habla del descanso profundo, por eso se habla el sueño reparador. Estamos hablando que durante la noche hay un momento en que el cuerpo se paraliza por completo. De hecho, muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, nos dicen, doctor, pues me desperté anoche y no me podía mover y me asusté mucho, pero no me podía mover. Y es que te despertaste en el momento en que tu cuerpo está paralizado. ¿Y por qué se paraliza el cuerpo durante la noche? Porque tiene que renovar las células. 300 billones se tienen que renovar. ¿Y qué hace una célula para renovarse? Se divide en dos, es decir, duplica el material. De ahí la importancia de BIO, aumentando la síntesis de las proteínas, de aminoácidos. Es el material lo que necesitan hacer es duplicarse. Y para hacer eso necesita un elevado consumo de energía, de ATP. Eso ocurre todas las noches. Por eso cuando pasamos 2 o 3 noches sin dormir bien, estamos hechos polvo por la mañana. No tenemos nuestras capacidades al 100%. Necesitamos descansar, necesitamos recuperar sueño perdido. Por eso los deportistas necesitan dormir mucho, porque necesitan que sus células estén renovadas al día siguiente. Aquí tenemos en esta diapositiva datos numéricos, científicos, en donde se demuestra cuántas células se renuevan al día, cuáles son las principales células que se renuevan. Estamos hablando de 330 billones de células que se renuevan, fundamentalmente sanguíneas, porque son las más importantes para transportar los productos que nos mantienen vivos, los que generan la masa corporal. Bien, ¿y por qué sabemos que BIO hace eso? Nosotros hemos medido los telómeros en una población muy cortita de personas voluntarias y hemos observado cómo los telómeros prácticamente no cambian, pero sí observamos que las células, un porcentaje de células que tienen telómeros cortos, y hemos mirado también células que tienen telómeros largos, y hemos observado cómo esto cambia. Es decir, con BIO respetamos y mantenemos la dinámica telomérica en las células. De tal manera que reproducimos, aquí se pueden ver los cambios, cómo cambian estas poblaciones de celulares con telómeros cortos y largos en función del tiempo, y de tal manera que tenemos un patrón muy parecido al como describe Raffer, aumentando la tasa de recambio celular, que es exactamente el mismo patrón que acontece en un niño joven en crecimiento. ¿Por qué? Porque necesita tener mayor producción de células, porque está en desarrollo, necesita crecer, necesita tener distintas y nuevas funcionalidades. Por lo tanto, BIO desarrolla un patrón celular de renovación celular muy similar a esta que aparece en los jóvenes. Eso podríamos hablar, todavía no lo vamos a decir, pero hablamos ya de la primera palabra, rejuvenecimiento. Bien, cuando uno estudia los
qué hacen los iones a nivel de la piel, podemos observar que, bueno, pues producen unos efectos muy claros sobre la dilatación de los vasos, la estabilización de la presión, fortalecimiento de los huesos, bueno, muchas funciones que aquí tenemos y eso está muy estudiado. Y uno necesita estudiarlo porque ya sabemos que eso lo hacen los aniones que entran en contacto con nuestra piel. Y los efectos directos, pues obviamente redundan en la elasticidad, firmeza, mejores características de la piel, pieles más suaves, etcétera. Eso está muy claro. No tenemos ninguna duda. Pero volviendo al tema del sueño, vemos aquí cómo incluso en determinadas situaciones en donde no dormimos bien porque nos falta oxígeno, por el concepto de, quizá lo conocéis bastante, que es la apnea crónica del sueño, vemos como en algunos casos preliminares que estamos desarrollando, que estamos estudiando, con BIO, tras la exposición a los 15 días de BIO, vemos cómo disminuye los periodos de apnea de determinadas personas que están en estudio. ¿Vale? Podemos observar cómo en algunos casos son muy claras, en otros no tan claras. Estamos desarrollando este estudio, es una tesis doctoral, estamos desarrollando para poder demostrar cómo BO disminuye clarísimamente las apneas crónicas del sueño. Bien, hasta aquí hemos llegado hablando de lo que sabemos del ser humano, de cómo BO actúa en las personas. Pero estamos muy limitados porque el ser humano solo nos permite estudiar a través de aquellos tejidos o muestras que son accesibles. Nosotros no podemos abrir la cabeza a una persona porque estamos hablando primero de salud, no estamos hablando de enfermedades, no tenemos acceso a tejidos. Lo máximo que tenemos es la sangre, la cogemos y la estudiamos, que es lo que hemos hecho estudiando el sistema inmunológico. Pero a partir de una serie de casos que tuvimos y probamos en animales, como fue por ejemplo este perro que estaba desahuciado y iba a ser sacrificado, y se le puso BIO y a los 8 días de tratamiento el perro mejoró enormemente su dermatitis. Posteriormente tenemos otros perros con heridas, son perros galgos que sufren muchas heridas en el campo leonés, en Castilla, y después de un mes de tratamiento con BIO. Bien, a la vista de estos resultados, ¿por qué? Porque tienen biologías, la biología del perro, la biología del ratón, etcétera, son biologías muy rápidas y nos ayudan porque un ratón vive 2 años y nosotros vivimos 80. Entonces podemos hacer un juego numérico, matemático, para decir que 5 semanas de un ratón pues son 6 años de la vida de un ser humano. Entonces, estudiando los ratones, podríamos tener mejor conocimiento de lo que ocurre con los efectos de BIO. Y eso lo hicimos en la cátedra de Murcia, pusimos unos ratones en sus cajitas y los pusimos en contacto directo con el sistema BIO, de tal manera que lo único que pueden respirar es aquello que sale de BIO. Esta caja está más o menos hermética, de tal manera que solo pueden respirar el aire que está libre de nanopartículas y enriquecido con aniones mediante generadores de plasma. Y este es el experimento que hicimos con los ratones, unos ratones específicos, ratones jóvenes, ratones adultos, y los hemos expuesto unos 15 días o 50 días. Y así hemos observado lo que antes os comentaba. Nuestra primera respuesta que hemos estudiado con la doctora Ana Coto nos ha permitido conocer cómo el plasma atmosférico frío, combinado con la eliminación de nanopartículas, sí reduce los marcadores de neurodegeneración. Este es un artículo que se ha publicado hoy mismo a nivel online. ¿Y esto qué significa? Que esta combinación de la eliminación de nanopartículas ambientales y esa transmisión laminar de los aniones afecta directamente al individuo, llega al organismo. Lo hemos podido medir estudiando en los cerebros de estos ratones. Y esto nos abre una puerta a un amplio abanico de posibles aplicaciones, en tanto en la prevención y en la salud, y dirigidas fundamentalmente al envejecimiento del sistema nervioso central, de nuestro cerebro, que es uno de los órganos, como os comentaba, más sensibles y muy protegido y prioritario, y que con ello pues, nos puede dar paso a desarrollar terapias que actualmente no hay y tecnologías dedicadas a su protección, que este es el concepto al que BIO se asocia. Protegemos nuestro sistema nervioso central.
Y aquí tenemos algunos resultados de estos ratones, como vemos como la producción de energía a nivel del sistema nervioso de los ratones después de un tiempo de exposición son sacrificados, se coge el cerebro y ese cerebro lo que nos permite es analizar. Y analizamos la producción de ATP, de esa energía. Fijaros, el ratón control, que no está expuesto a BIO, y el ratón que está expuesto a BIO, como aumenta significativamente la producción de su energía a nivel neuronal. Y otros marcadores que nos dan idea de nuestra capacidad de síntesis de proteínas también cambian en función de los inhibidores y estos son, digamos, marcadores de estrés a nivel del retículo endoplásmico, que es, digamos, donde se produce la síntesis de proteína. Y estos inhibidores están eliminados, están reducidos. Por lo tanto, y luego aquí tenemos otros marcadores que están más relacionados con el proceso de muerte celular, es decir, la célula se autodigiere a sí misma. Entonces, observamos cómo estos resultados reducen el estrés respiratorio, el estrés del retículo, reducen también la activación, activan el aclaramiento de esa muerte celular, con lo cual las células que no sirven son eliminadas y minimizamos unos corpúsculos que se llaman agregosomas, es decir, son una serie de moléculas que se juntan y que nos deterioran el funcionamiento. Cuando estudiamos la hiperfosforilación de una molécula que se llama tau, esta molécula tau, y al igual que la beta-amiloide, están relacionados con la enfermedad de Parkinson, con la enfermedad de Alzheimer, con los daños cerebrales, con las neurodegeneraciones, observamos cómo disminuyen estas moléculas, en este caso de aquí, como podéis ver, o la beta-amiloide disminuye significativamente. ¿Esto qué quiere decir? Que BIO puede ser un protector del sistema nervioso para prevenir la enfermedad de Alzheimer, el daño neuronal y los procesos de neurodegeneración asociados al envejecimiento. Estos son estudios en ratones. Bueno, nosotros tenemos que dar ese paso para poder estudiar si esto, cómo ocurre en el tiempo en el ser humano. Estos ratones que han estado expuestos un tiempo nos han dado una idea de que esta exposición, si la comparásemos con el ser humano, 15 días del ratón serían como 5 años del ser humano. Es decir, tenemos un indicador importante de lo que puede ocurrirnos después de estar utilizando mucho tiempo el BIO. Es importante observar cómo mejora sustancialmente el nivel de envejecimiento celular cerebral porque se reduce ese estrés oxidativo, mejora la síntesis de proteína, se activa ese proceso de limpieza celular que nos sobra, dándonos sobre todo en aquellas zonas en donde hay mayor capacidad de energía. Y esto porque lo hemos visto, lo hemos medido en lo que llamaremos agregosomas, la molécula tau y la beta-amiloide. Bien, muy pocas cosas se han desarrollado hasta ahora para demostrar esta eficacia que tenemos nosotros a nivel molecular en el cerebro. El cerebro que envejece además. Y además, muchas menos son estas terapias si además nos limitamos a tratamientos externos, fármacos o contacto directo. Por lo tanto, con BIO estamos consiguiendo de alguna manera clarísima una reducción de posibles efectos secundarios asociados a esas terapias externas. Por lo tanto, estos resultados suponen un gran avance en la prevención de los defectos no deseados en el envejecimiento cerebral. Como digo, son resultados en ratones, pero que nos abren las puertas para poder hacer estudios en personas. ¿Le pongo el bloque automático o no? ¿Perdona? Bien, si hacemos más estudio, analizamos con más detalle estos ratones, podemos observar cómo se produce a nivel de muchos metabolitos que podemos analizar, observamos cómo hay un proceso de rejuvenecimiento metabólico. Si vemos aquí un ratón joven, un ratón anciano, en esta molécula, y este es el ratón con BIO, podemos observar clarísimamente cómo este marcador, esta exosa 6-fosfato, tiene niveles mejorados incluso que un joven. Y eso ocurre con muchas moléculas que podéis ver. Eso significa un concepto, esto también nos ocurre, eso lo veríamos en el plasma, lo vemos también en el hígado, y en definitiva lo que estamos hablando es de un rejuvenecimiento metabólico. Y tenemos algunas de las moléculas más importantes, como por ejemplo, fijaros esta molécula quina, si este es el nivel del joven, este es el ratón anciano sin BIO,
tienen una molécula muy alta porque se altera mucho ya con el anciano, con el envejecimiento. Y fijaros, el ratón anciano expuesto a bio. Vamos a niveles incluso mejores que el joven. Estamos hablando de rejuvenecimiento metabólico. Insisto en la palabra metabólico. Y sabemos mucho al detalle. O sea que no va a ser mi intención ahora aburriros con tantos datos, pero tenemos conocimiento al detalle de metabolito a metabolito y podemos hablaros de la taurina, del glutamato, del glutatión. Tenemos todas las mediciones hechas y sabemos. Lo que vemos que es importante es que se producen diferentes respuestas, estas marcadas en rosita, estos otros son otros ratones expuestos y los controlan, ¿vale? Es realmente diferente un ratón sin bio y un ratón con bio. Bio realmente cambia un condicionamiento metabólico en estos ratones. Y tenemos muchos análisis hechos, como digo, no os quiero dar la lata, y tenemos muchos datos que próximamente serán publicados. Antes hablábamos del sistema nervioso central. Cuando miramos el músculo del ratón, tenemos la oportunidad del ratón de disponer en todos sus tejidos y fijaros cómo aumenta la producción de energía en el músculo del ratón. Esto es importantísimo para las personas mayores que pierden masa muscular y tienen riesgo de tener una caída por una debilidad muscular. Es lo que se denomina la sarcopenia, que los músculos se pierden su tono, su fuerza, se vuelven más débiles y nuestros ancianos pues tienen mayor riesgo de caída, que eso es al final lo que les va a arruinar la vida y su mayor dependencia. Antes comentábamos la producción de ATP. Fijaros la ATP en un ratón joven, el cerebro de un ratón joven apenas hay cambios. ¿Por qué? Porque el joven está lleno de energía, tiene todas las capacidades, es un ratón joven, ha tenido menos tiempo de exposición a un entorno dañino. Y fijaros aquí cuando estamos hablando del ratón viejo, tratado con bio. Este es con bio y este es sin bio. La producción de ATP a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro, es muy significativa. Bueno, tenemos muchos marcadores que demuestran clarísimamente el efecto y esos efectos están motivados por procesos naturales de la propia célula, como es la transcripción génica, favoreciendo aquellos genes que protegen y te hacen más resiliente y bloqueando aquellos que son más constitutivos de crecimiento y de proliferación. Bien, no voy a aburriros con este tema. Si nosotros vamos a ir ya haciendo algún resumen, podemos observar cómo de los 12, digamos, ítems que marcan el envejecimiento, bio tiene su estrellita en 9 de ellos. Tenemos 3, 6 y 2. Tenemos que bio actúa en muchísimos de los elementos que marcan el deterioro por envejecimiento. Hemos sido capaces, con todos estos trabajos de investigación, en conocer la vía de cómo estos aniones generados por la máquina llegan a nuestro cuerpo y producen un efecto biológico. Y hemos identificado cómo se transmiten, cómo se absorben, cómo se distribuyen por el tejido y cómo responden biológicamente. Y hemos observado qué procesos se ven mejorados, como la hormesis, que habíamos hablado, el equilibrio y la resiliencia y los distintos cambios genético-moleculares. Un aspecto importante que tenéis que tener en cuenta es que los iones que produce bio, cuando entran en contacto con nuestro organismo, se quedan estables en el medio líquido e incluso 4 a 5 semanas permanecen estables. El 60% de nuestro organismo es líquido, es agua. Somos un gran reservorio de aniones. Finalmente vamos detectando cuáles son nuestras dianas clínicas de respuesta, como es el rejuvenecimiento, la resiliencia, la antiosidad, la recuperación de la función celular, la fragilidad y la sarcopenia, la apnea, la recuperación posquirúrgica, la respuesta inmune, la autorreactividad y el microbioma. Ahora mismo tenemos en marcha varios ensayos clínicos con la Fundación Jiménez Díaz, con otros centros de investigación públicos y privados. Puede ser, como digo, la Fundación, Sanitas. Estamos desarrollando un trabajo inicial para poder estudiar la fase del climaterio de la mujer, que es una área de conocimiento muy olvidado, que se la reparten las especialidades médicas y al final la mujer queda desatendida. No olvidemos que todo este trabajo es un trabajo colaborativo entre universidades, centros de investigación,
principalmente en la Universidad de Oviedo, con el grupo de la doctora Lacoto, nuestra cátedra que tenemos en la Universidad de Murcia, y muchos grupos de investigación que pertenecen a múltiples instituciones nos están ayudando y colaborando a desarrollar todo este trabajo. Y sin más, os dejo ya de compartir para abrir la línea de preguntas. Bueno, muchas gracias, Enrique. La verdad creo que ha sido una sesión tremendamente interesante. Hay un montón de preguntas. No sé si nos va a dar tiempo a atender todas. Yo pues os invito a quedaros a los que tengáis un ratito, porque seguro que estas preguntas también van a ser un complemento perfecto a la charla del doctor Caso. Así que sin más, Asela, espero que ya hayas hecho una pequeña recopilación y hayas podido ordenar alguna que otra. Te dejo el micrófono. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues sí, mira, empezamos Enrique. He unido varias preguntas que van un poco en la misma línea, de Alejandro Nieto, Elena, Gema, Luisa y Elena, que también pregunta esto, que van sobre si BIO tiene algún tipo de contraindicación, efecto secundario y si se puede utilizar con cualquier patología. Así también resolvemos algunas preguntas que han ido haciendo sobre alguna patología concreta, que creo que puedes dar una respuesta común a todos ellos. Bien, vamos a ver, efectos secundarios. Lo que es dañino es respirar mal, es respirar en entornos degenerados. Nosotros estamos enriqueciendo el entorno atmosférico de la persona que respira. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es positivo. Le guste a quien no le guste. Nosotros, cuando vamos al campo, encontramos que respiramos mejor. Cuando vamos a alta mar, respiramos mejor. Cuando estamos en la montaña, respiramos mejor. Cuando estamos en determinados entornos mucho más sanos, descansamos, respiramos mucho mejor. ¿Tiene alguna contraindicación ir al campo? ¿Tiene alguna contraindicación respirar mejor? No tiene ninguna contraindicación porque estamos protegiendo la salud. Vuelvo al punto número 1. BIO se enfoca en la salud. Hay 30 trillones de células esperando mantenerse sanas. Es imposible hacer daño a algo que le das energía propia. La ATP no se lo da BIO, lo produce la célula, la mitocondria. La síntesis de proteínas no se las da BIO, las producen las células. BIO solo les da los elementos y el sustrato para producir de manera natural y siguiendo los procesos naturales la energía y la materia necesaria para vivir. Efectos secundarios no existen, derivados de una utilización adecuada, que no vaya más allá de un mal uso de cualquier cosa. Es decir, el agua, si te pones a beber y no paras de beber, te hace daño. Te dilata el estómago, te genera vómitos, te genera... De hecho, si le pones un poquito de sal, te ayuda incluso para vomitar cuando tienes una resaca. Que todo bien trabajado es imposible que tenga efectos secundarios. Segundo, en cuanto a alguna enfermedad, cuando uno tiene enfermedad, enferman unas pocas células, el resto de las células están sanas, tienen que mantenerse sanas, necesitan refuerzo para seguir teniendo su función en un entorno de salud. Por lo tanto, no existen efectos secundarios en un uso adecuado, controlado, como pueda ser cualquier producto natural, porque le estamos dando iones naturales. La máquina no los fabrica sintéticamente, los utiliza y los purifica y luego los emite enriquecidos con una carga eléctrica. Y eso lo hace la atmósfera. ¿Más preguntas? Vale, seguimos. Nos preguntan también, que vamos un poco al hilo con esto, yo creo, varias personas, sobre cómo afecta BIO, cómo puede afectar a personas que tienen células cancerígenas, cáncer, están en tratamientos de este tipo. Bien, vamos a ver, uno de los aspectos importantes es que para centrarnos en el cáncer, ¿vale? El cáncer, lo que le caracteriza al cáncer es la pérdida de control. Son células que escapan al control normal de tu cuerpo y por eso se hacen cancerosas. No responden a las órdenes de muerte. Todas las células tienen una orden de muerte. Cuando se pasan de listas, el cuerpo les dice ahora vas y te mueres. Cuando se pasa de lista una célula tumoral, el cáncer aparece porque hay mutaciones, hay cambios genéticos. BIO no cambia genéticamente absolutamente nada. BIO no genera ninguna mutación. El cáncer se produce por mutación y esa mutación se produce cuando las células se dividen sin control y escapa a la muerte celular que le induce biológicamente al organismo. Cuando una célula se empieza a dividir y a dividir y a dividir, llega un momento en que por su acortamiento telomérico o por las mutaciones que tiene,
se tiene que acumula demasiadas mutaciones y es inviable. Y entonces la célula tiene que morir. La célula cancerosa se salta esa norma y sigue dividiéndose y sigue reproduciéndose. Vale. Por otro lado, Biome, como hemos visto, aumenta el ATP y la síntesis de proteínas de los linfocitos. Los linfocitos son las células inmunes que atacan a las células que son extrañas para el organismo. Y el sistema inmune ataca a las células cancerosas. Lo que pasa es que el desequilibrio que hay entre una gran producción de células cancerígenas y nuestro sistema inmune hace que nuestro sistema inmune se venga abajo y las células tumorales crezcan más. Si nosotros reforzamos el sistema inmune, vamos a tener más capacidad para poder seguir luchando y matando células tumorales que están creciendo. Esto es histórico. Se ha dejado de hacer, digamos, análisis post-mortem de las personas. Pero antiguamente que se hacía, se observaba que la gente moría por muchas causas y tenía cáncer, pero no se moría de cáncer. Es decir, el proceso del cáncer es, entre comillas, un proceso natural, de supervivencia de una célula. Se escapa del control para hacerse más vital y decir, yo quiero predominar. El cuerpo tiene estructuras y organización para acabar con ellas. Cuando esto no ocurre, tenemos el cáncer. ¿Qué quiero decir con esto? Que constantemente nuestro sistema inmunológico está protegiéndonos frente a ese descontrol que ocurre porque existen mutaciones. Ojo, sin mutaciones no se produce cáncer. Y además el número de mutaciones que se necesitan para que se produzca un cáncer no es una, se necesitan varias mutaciones. Os voy a poner un ejemplo. Yo tengo 16 mutaciones genéticas para tener cáncer de próstata. Y aún así, eso me da 1.2 probabilidades sobre la media mundial de tener cáncer. Es una miseria, 1.2. Quiero decirte que se necesitan muchos cambios genéticos y mutaciones para realmente inducir cáncer. Otro aspecto que dice la gente es el efecto del cáncer y las radiaciones. Pero es que las radiaciones producen daño al genoma. Biome no, Biome protege el genoma. Vale, ¿seguimos, doctor? Por otro lado, quiero contestar a eso diciendo que para combatir el cáncer, lo que dice la Sociedad Española de Oncología Molecular y de Oncología Médica y la OMS, lo más importante es proyectar la actividad física en el paciente con cáncer. ¿Por qué? Porque eso se necesita. Porque necesitas tener un sistema muy potente para defenderte. Y no puedes hacerlo si no estás capacitado. Y si tú tienes un cáncer de mama, un cáncer de la sangre o cualquier otro cáncer, necesitas tener una actividad física importante, necesitas tener unos músculos adecuados. El paciente con cáncer, por el exceso de consumo que tiene caquexia, tiene adelgazamiento, tiene anorexia, está un poco en detrimento y encima le das quimio, que es un tóxico sistémico. Ese cuerpo se va al traste en 4 días. Necesitamos reforzar esas células que no son tumorales, que existen muchísimas células no tumorales en un paciente con cáncer. ¿Continuamos, doctor? Sí. Vale, perfecto. Bueno, en relación también a los beneficios que aporta Biome a nivel cerebral, varias personas han preguntado, tienen inquietud de cómo podría afectar al Alzheimer en este caso. Bien, todo lo que tenemos en el sistema, como nosotros no hemos podido estudiar el sistema nervioso central en personas vivas, porque no es posible llegar a acceder a tejido cerebral, si no fuera por una biopsia, cosa que no podemos hacer porque no es ético, hemos recurrido al ratón, ¿vale? El ratón, obviamente hemos estudiado el ratón y le hemos cogido su cerebro, le hemos sacrificado después de un tiempo y lo hemos estudiado y hemos observado que esas moléculas que antes os comentaba, la tau y la hiperfosforilación de tau y la beta-amiloide, son sustancias que se producen en la enfermedad de Alzheimer, en el Parkinson y enfermedades neurodegenerativas. Y resulta que con Biome, en estos ratoncitos que hemos estudiado, se disminuyen esas moléculas, con lo cual estamos previniendo la posibilidad de que se formen esos componentes que son los dañinos de la enfermedad neurodegenerativa y la enfermedad de Parkinson. Vuelvo a decir, Biome no cura. Y además es difícil decir que cure, porque no se sabe la causa. Para saber la causa del Alzheimer y tratarla, hay que saberla, hay que conocerla, y no se conoce ahora mismo. Sabemos que existen unas moléculas que están alteradas, sabemos que existen unos procesos que se ven alterados, pero no conocemos la causa del Alzheimer, no conocemos la causa del Parkinson, no conocemos al detalle. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es inaccesible para nosotros.
Y por lo tanto, nunca trataremos la causa, estamos tratando el entorno. Y el entorno de salud de ese sistema nervioso central hace que el resto de las células, por su interconexión, mejoren su funcionamiento. Si reducimos esos marcadores, esas moléculas, porque se disminuye la oxidación, las moléculas se estropean porque son materias, son proteínas, y cuando entran en contacto con el oxígeno, el carbono con el oxígeno, el hidrógeno con el oxígeno reaccionan y oxidan. Esa oxidación es la que hace daño. Con BIO esa oxidación no se produce. Por lo tanto, los marcadores, que son moléculas que nosotros creemos que participan en el proceso, vemos que esos marcadores que se relacionan con una situación patológica están disminuidos. Por lo tanto, podemos decir que podemos pensar que con BIO estaremos disminuyendo el riesgo de tener enfermedades neurodegenerativas. Perfecto. Vamos ahora con una serie de preguntas que están también un poco relacionadas, que han preguntado varias personas en cuanto a los efectos que produce BIO en el organismo, en cómo los notamos, ¿no? Preguntan que ¿qué es lo primero que se puede notar? ¿Cuánto tiempo medio se necesita para notar esos efectos? Tanto en niños como en adultos, porque sí que hacen mención a los niños, y los niños necesitarían tener un BIO, es necesario, creo que antes lo has explicado en esto, pero bueno, querían alguna aclaración. Y luego si estos efectos o estos beneficios pueden generar una adicción en el organismo por la exposición continuada a BIO. Bien, bueno, vamos a ir por partes. Niños, adultos, ¿cuándo empieza el efecto? Nosotros hemos hecho estudios para ver el efecto BIO medido en la producción de ATP, en la síntesis de proteínas, ¿vale? Todavía no tenemos estudios clínicos en que nos digan cómo me siento, ¿vale? Y que no tenemos una población estudiada que nos diga yo me siento mejor así o me siento mejor de otra manera. Hemos mirado marcadores, hemos mirado moléculas, pero también hemos preguntado a las personas, por supuesto, a los consumidores de BIO, a los usuarios, y les hemos preguntado, y algunos nos dicen algunas cosas, pero yo os dije una cosa al principio, el efecto de BIO depende de la demanda. Si tú estás muy deteriorado de un aspecto, ese aspecto será el que más notes mejoría. Si una persona duerme bien, no esperes que duerma mejor, ya duerme bien. No tiene por qué dormir mejor. Durmiendo mejor, mejorará, por supuesto. Os voy a poner un ejemplo. El equipo de Movistar de ciclismo, en el Tour de Francia, tuvieron cada uno un equipo de BIO y durmieron con el BIO en los hoteles durante el Tour de Francia. Ganaron una noche de sueño y ganaron el Tour por equipos. Ganaron una noche de sueño durante el tiempo que duró Cada semana tenían esos puntos de mejora. Es verdad, ¿cuáles eran sus necesidades? Aumentar la síntesis de ATP y de proteínas a una velocidad enorme, porque su consumo diario era brutal. Estaban en plena competitividad. Necesitaban un máximo rendimiento. Y entonces su mayor demanda era la producción y recuperación celular durante todas las noches, de todos los días, de todas las jornadas de ciclismo que tuvieron durante el Tour. Entonces es muy importante identificar la demanda de la persona. ¿Tú en qué estás flojo? ¿Qué necesitarías cambiar? Decir que a una persona le duerme mejor y a ti tú también vas a dormir mejor es un error. ¿Que mejora el sueño? Por supuesto, en algunas personas, en función de su demanda, pero no en todas va a funcionar exactamente igual. Segundo, determinadas manifestaciones, como todas, son subjetivas. Para una persona el dolor de un nivel 1 es un nivel 2 y para otra es un nivel 3. Cada uno tiene una sensación subjetiva de cada manifestación, ¿vale? ¿Qué es importante observar? Algunos ejemplos llamativos. En algunos casos que hemos tenido de post-COVID, de pacientes que han tenido ese COVID mantenido en el tiempo, hemos observado que tras la exposición de BIO, estas personas hablaban mejor, se cansaban menos, empezaron a caminar, salen a bajar a la calle, pero es que tenían unas verdaderas deficiencias. Entonces pudimos fácilmente cubrir esa demanda de déficit que tenían, porque eran muy amplios los déficits. Con lo cual ahí las mejorías se notan. Pero cuando tú tienes una persona más o menos sana, que quiere mejorar su estado de salud, es difícil identificar qué punto si no le pones una marca. Es decir, los jugadores, nosotros asesoramos al COE. Concretamente hablo con los entrenadores del COE y de equipos de fútbol y me piden, opinión sobre qué hago con este deportista o qué hago con esta otra historia. Vamos a ver, si yo te doy BIO, en vez de estar media hora en el gimnasio vas a estar 3/4 de hora o una hora, porque tienes energía para consumir. Porque la energía, si no la consumes, no sirve de nada.
no se acumula, se transforma directamente y la pierdes. Y no te sirve para nada. Entonces, ¿de qué sirve generar energía si luego no la vas a utilizar? Por lo tanto, hay que buscar en cada cliente su marca. ¿Qué tiene que mejorar? Y realmente, ¿qué medidas tiene que hacer para que esa mejora se produzca? Es decir, un deportista, por mucho bio que se ponga, si no entrena, no juega bien, no aguanta bien. Estudiamos al equipo de Villarreal. También lo estudiamos, por supuesto, y les pusimos el guión. Y observamos cómo llegaron todos muchísimo mejor a las prórrogas. Esto fue contado por ellos. No. ¿Qué pasa? ¿Es inmediato? No, no es inmediato. Es cuando llegaste a la prórroga. Después de 90 minutos te chutan otro partido de casi media hora más. Pues llegaron en mejores condiciones. Quiero decir, ¿cuándo se empieza a ver? Si yo analizo molecularmente a cada una de esas personas, os puedo decir que a las 72 horas el ATP ya está arriba. Ya hay síntesis de proteínas. Eso lo hemos medido. ¿Pero eso en qué significa? Significa que si tú tienes a las 72 horas más ATP, puedes hacer más cosas en tu vida. No necesariamente vas a tener una mejora de salud. Vas a hacer cosas que realmente te mejoren la salud. O mejoren tu marca en calidad de salud. O mejoren tu marca en calidad de esfuerzo o necesidad, desarrollo intelectual, desarrollo físico, desarrollo digamos, de otras actividades que pudieran realmente tener cada cliente. Esto es o sea, es muy real, lo podemos medir, pero no tiene sentido medirlo si no tenemos una diana sobre qué actuar para mejorar a esta persona. Hay personas que se levantan y quieren mejorar su rigidez articular. ¿Por qué? Porque por las mañanas ya son personas mayores, se levantan con las manos muy rígidas, las articulaciones difíciles, les cuesta. Normalmente se les aconseja meter las manos en un baño de agua caliente y ahora como a poco tiempo cogen temperatura y ya desaparece esa rigidez. Pues con Bio, con el paso del tiempo, esa rigidez desaparece. No desaparece de un día a otro. Pero esa necesidad, esa demanda la tiene que tener el usuario. Si no la tiene, de nada te sirve decirle que mejora la articulación. Pues a mí me van muy bien las articulaciones. ¿Qué quiere que le diga? Entonces hay que buscar en cada cliente su punto débil. ¿Qué podemos mejorar? ¿Y qué puede hacer él para mejorar? Si nos ponemos bio y nos ponemos a ver la tele comiendo palomitas, no sirve de nada. Ni bio ni nadie. Esto es un hecho. Hay que identificar qué necesita cada usuario y ayudarle a identificarlo. Es decir, prueba esto, intenta esta semana, mira lo otro. Pero esta es la realidad de Bio, porque es un preacondicionamiento. El valor de Bio es que te voy a preparar para que cuando ocurra esto otra vez, tú estés preparado y tengas una capacidad de respuesta superior a cualquier otra persona. Pero el cambio inmediato tiene que estar muy marcada la deficiencia para poder realmente verlo, como os ponía el caso del long COVID, del COVID persistente. El defecto era muy grande, había un gran deterioro y a poco que estuvieron con Bio, tuvieron muy buena respuesta. En cuanto a los niños, vamos a ver, en el momento que un niño nace, entra en contacto con el oxígeno y se empieza a oxidar. Pero esa oxidación no se hace visible hasta que tú empiezas a tener una edad. Porque el cuerpo tiene maneras de equilibrar esa oxidación, que se llama como el efecto redox, reducción y oxidación. Y en los niños eso está muy desarrollado. Pero a los niños lo que les estamos dando es que tengan mayores capacidades para poder hacer más. Entonces, al niño, si le pones bio, pídele más. Pídele más. Porque si no, de manera natural, el niño está bien, está súper equilibrado, salvo que tenga algún defecto. Pero si tú le pides más, pues hombre, tienes más capacidad de concentración, tienes más capacidad de lectura, tienes más capacidad, porque la tienes, porque tienes energía y materia para poder hacerlo. Si no le pones más, por así decirlo, más actividad que le guste, obviamente tiene que gustarle, porque si no va a ser un problema, es decir, va a ser un rechazo absoluto. Es decir, si el niño encuentra en ello una mejora, el niño va a mejorar. Encontramos en los niños mucha mejora en aquellos niños que son asmáticos, aquellos niños en que sufren las condiciones de degeneración del entorno. Ahí los niños mejoran mucho y ellos mismos buscan tener el equipo cerca, porque duermen mejor, respiran mejor. ¿Y qué pasa? Que descansan más. Y por la mañana están más activos. Un niño por la mañana tiene que estar activo. Si no está activo, no es un niño, es así de claro. Por otro lado, el resto de su organismo es muy joven y supuestamente, si no hay ninguna enfermedad, el cuerpo va a echar para adelante. Si tú le das más ATP, él solamente va a utilizar lo que utilice.
el exceso de ATP no sirve para nada, no genera ningún problema. El ATP, como energía, se transforma. Ya os dije que está 1000 veces al día en una célula generándose el ATP, cada segundo. Vale, perfecto. Nos queda muy poquito tiempo ya para más preguntas. Hasta el 4:20 creo que podemos estar. Pero bueno, las preguntas que se hayan quedado sin responder a través de las personas que os han invitado a este Zoom, pues nos las hacéis llegar y os pasaremos las respuestas sin ningún problema. Bueno, nos preguntan un poco al hilo de esto, ¿no? De una cosa es lo que sentimos nosotros en sensaciones y otra cosa es lo que pasa en nuestro organismo. ¿Qué tipo de analíticas podrían realizarse aquellas personas que desearan ver cambios en estas analíticas? ¿Qué valores tendrían que pedir al médico para que ver cambios reales en su organismo a través de estas pruebas? Bien, aquí tenemos un problema y lo pongo sobre la mesa. Los estudios analíticos clínicos diarios son muy macro, son muy grandes, son un nivel muy alto. Nosotros estamos manejando átomos, los átomos de oxígeno. Generan cambios a nivel de la mitocondria. Para que estos cambios a nivel atómico, estamos hablando de nanotecnología, de nanomedicina, tengan un reflejo en moléculas grandes, como pueda ser el colesterol, como pueda ser el glucosa y demás, esto no es fácil, esto no es así, esto no se van a producir. Vemos muy pocos cambios, salvo que existan cambios groseros. ¿En dónde puede haber mejoría? Más que en la analítica, es en aquellos casos en los que están bajo tratamiento. Pues ahora necesito menos de esto, ahora necesito menos de esto. Mi médico me ha bajado la dosis de esto, porque el cuerpo empieza a funcionar mejor, porque el hígado empieza a funcionar mejor, los riñones funcionan mejor. Entonces, tus necesidades de un medicamento o de una determinada estrategia terapéutica son mejores, van mejorando. Nosotros ahora mismo tenemos un estudio en la Fundación Jiménez Díaz para ver la recuperación posoperatoria de pacientes sometidos a cirugía hepatobiliar por cáncer hepatobiliar. Queremos saber hasta qué punto tenemos la capacidad de recuperar a estas personas de una manera rápida. ¿Qué pasa? Que, bueno, son situaciones difíciles donde hay que salir adelante. Eso no es lo diario de nosotros, el día a día no es ese. El día a día no nos abren la tripa, el día a día no nos ponen en situaciones de estrés. El día a día es mucho más sencillo y hay muchísima más salud que enfermedad. Porque, como os digo, tenemos muchísimos millones de células sanas. Por lo tanto, la manifestación global no va a ser muy modificada. Estamos desarrollando un kit para detectar el nivel de ATP, el nivel de energía y alguna otra molécula más, de manera que lo puedan hacer en su domicilio, de la misma manera que hicimos con el COVID, el test para detectar si tengo COVID o no tengo COVID. Estamos trabajando con grupos del CSIC y con otros grupos de interés para poder tener un kit de estos sencillos que podamos utilizarlo, o bien sobre una muestra de orina o sobre cualquier otro, digamos, muestra humana, para poder valorar hasta qué punto hay un cambio molecular que el paciente pueda ver a través de un test colorimétrico, es decir, un cambio de color, un cambio de... Estamos trabajando en eso, ¿vale? Tenemos poco tiempo todavía en ello porque nos faltaba detectar qué marcadores se modifican. Ahora con estos estudios en ratones ya sabemos cuáles son las moléculas que cambian. Por lo tanto, el proceso ahora que tenemos es ver un procedimiento rápido para que se use a nivel domicilio y que puedas testar que tu biología está mejor. Porque a veces la gente dice, yo no noto ningún efecto. Pero prevenir no se nota ningún efecto, porque supuestamente la función es evitar. Y si no aparece, ya estás teniendo ese efecto. Ah, pero a lo mejor no me iba a aparecer. Bueno, este es un blanco y negro, no lo sabemos. Por lo pronto no lo tienes. La diferencia es que tienes bien, pues lo mismo que si dejas de fumar. Pues sí, ahora no, con fumar, si no fumaba, si fumo menos, si no fumo menos. Es decir, el futuro no lo tenemos en las manos. Nadie sabe cómo vamos a ir acabando. Pero si no ponemos remedio, de manera que mantenemos el estado de salud, difícilmente vamos a poder ver cambios en el futuro. Y hay que creer en la salud del futuro de cada uno. No me vale creer en el hoy y mañana. La salud cuesta. Hay que mantenerla. Son muchos años de vida, aunque parece corta, 80 no, para el hombre, 90 para la mujer, parece que está ahí, pero son muchos años de exposición y hay que trabajárselos. Hay cambios mucho más en el ámbito de la neuromuscular, por ejemplo, la gente se encuentra mejor.
Pero claro, para tú tener mejor musculatura tienes que ejercitarla. Entonces, si tienes una persona mayor, estás con bio, pues hay que decirle, mira, pues tienes que hacer ejercicios físicos, aunque sea sentada, con unos pedales, o que sean algo sencillos, pero tienes que mover, porque si no, las proteínas no se sitúan en su sitio. Y entonces puedes tener proteínas en las membranas, pero no en el músculo. Y necesitas es reforzar tus músculos. Perfecto. Hay mucha pregunta que yo creo que podemos unirlas todas y con esto creo que sería un cierre fantástico, ¿no? De cómo bio puede ayudar a tanta gente tan diferente con diferentes patologías. Nos están preguntando por TDAH, nos están preguntando por COVID persistente, por psoriasis, con pacientes trasplantados, con, otros con necrosis de cadera, con dolores varios. Yo creo que, bueno, podemos hacer como un conjunto, ¿no? De todo esto y de muchas más que supongo que se habrán quedado por preguntar para que les expliques cómo bio puede afectar. La respuesta es muy sencilla y la respuesta está en 30 trillones de células y todas tienen entre 1000 y 2000 mitocondrias. Si nosotros somos capaces de dar vida a esas, de dar fuerza, de dar energía y de dar sustrato a esas mitocondrias, si esas mitocondrias pertenecen a células del sistema nervioso, mejorarán funciones del sistema nervioso. Mejorarán condiciones y comportamientos del sistema nervioso, mejorará incluso tu pensamiento, tu capacidad de raciocinio, tu carácter cognitivo, dependiendo de lo que desarrolles, lo que quieras trabajar. Esto, vuelvo a repetir. Está escuchando esta conferencia también. Si nosotros tenemos la capacidad de poner un sustrato y no desarrollarlo, es como tener un coche llenándose de gasolina o carga eléctrica constantemente y tener pérdidas y no tapar el agujero. ¿Vale? Hay que identificar el agujero para poder taparlo. Y segundo, ponerle ruedas, porque si no el coche no camina. Es decir, hay que moverse, hay que tener actividad. Algo os comentaba, es recuperar la capacidad y el control de tu vida. Esto es muy importante y eso está basado en tener materia y energía. Si vosotros vais al concepto más básico de lo que es un ser vivo, el ser vivo te dice que es una cosa muy compleja, muy compleja, muy compleja, con una única finalidad: intercambiar con el entorno materia y energía. Eso te lo dice Wikipedia. Y eso está muy, muy claramente demostrado. Entonces, nosotros estamos dando materia, que son aumento de la síntesis de proteínas, estamos además limpiando, porque quitamos la oxidación, y encima te damos energía. Tienes los mimbres. En tu mano está conservar la actividad, en tu mano está mejorar. Bio no puede hacer milagros. El verdadero milagro es la máquina milagrosa, es el cuerpo. Son los 30 trillones de células que tienes sanas. Pero si no les das cancha, si no les das chicha, esas células se aburren, se desgastan en perder el tiempo en unos consumos, porque la energía se va a consumir, sí o sí. Entonces, darles energía, darles materia es muy importante, pero también darles una vía para su consumo y su buena utilización. De nada sirve una energía si la energía no se utiliza, se pierde, porque es la ley de la física. Y se pierde de forma calórica, se pierde de muchas maneras. Y al final tú te quedas en nada. Y dices, sigo débil, sigo un poco, bueno, pues no me termino de recuperar. Pues habrá que trabajar cuál es tu punto débil y poder reforzar. Y luego la filosofía de que la vida no solamente es mañana, ni pasado, sino tienes muchos años por delante. Y muchas personas tienen necesidades y capacidades por su tipo de vida. Y no quiero decir nada, que es lo que vamos a estudiar a lo largo del año 2005, en la fase de la posmenopausia en la mujer. Es tremenda la situación en la que se encuentra por el gran desequilibrio de pérdida de mecanismos antioxidantes, que son los estrógenos. Entra en una situación de riesgo muy elevada. Entonces, ya por el mero hecho de haber bajado los estrógenos y perder digamos, su efecto antioxidante, ya están en riesgo. Y eso no es mejorar, eso es prevenir, eso es luchar contra la oxidación. Sencillamente no hay ningún resultado. No puedes buscar ningún resultado, salvo el decir, estoy en mejores condiciones y tengo menos riesgos de enfermar. No sé si con eso respondo. Sí, perfecto. Apuntaba también Farmacia Puigmarina que, bueno, que pese a todos los beneficios que aporta bio,
se deben seguir utilizando las herramientas de la medicina actual. Veo no sustituye el medicamento y eso a lo mejor es un buen apunte también que puntualicemos esto. Claro, vamos a ver, esto es fundamental. Es un coadyuvante, ¿vale? Un coadyuvante es algo que colabora, que una medida añadida. No es un suplemento. Pero fijaros bien lo que estamos hablando, que Bion trabaja a través del oxígeno. No podemos respirar bajo el agua. No podemos respirar en un entorno lleno de humo. Entonces, lo que tenemos que tener súper claro es que la respiración es importantísima. Y eso no es un coadyuvante. Respirar bien no es un coadyuvante, es una ley de vida. Si no respiras bien, si no tienes una calidad de aire razonable, te enfermas. Y eso lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Nuestro entorno que respiramos cada vez es más degradado, cada vez está lleno de polución y está condicionando no solamente enfermedades, sino incluso aumenta el riesgo de muerte. Resulta que si enriquecemos el aire, si lo llenamos de elementos útiles para nuestras mitocondrias, resulta que no vamos a tener un efecto positivo. Resulta que eso no es bueno para nuestra salud. Resulta que eso lo ponemos en duda. Resulta que eso puede ser con efectos secundarios. Resulta que eso no se puede recomendar a cualquiera. Con todos los respetos, lo primero que haces al nacer, te meten un cachetazo y empiezas a respirar tú solo. Y a partir de ese momento nadie hace preguntas sobre la respiración. Y es clave la respiración. Si no sabemos respirar, si no respiramos a través de las narices, ni respiramos a través de la boca, el aire frío nos genera mucha vasoconstricción, broncoconstricción, respiramos peor, el oxígeno entra peor. Son condicionamientos que tenemos que tener muy claro. En ese sentido, que es importante, sí, es coadyuvante frente a lo que tú quieras, pero es básico para vivir la respiración. Sin respirar no podemos hacer nada. Y si respiramos con más calidad, más enriquecido el aire, ¿por qué estamos necesitando de más cosas? ¿Por qué tiene que ser todo un medicamento lo que nos ayude a salir adelante? ¿Por qué no reforzamos nuestras células sanas? ¿Por qué no evitamos que nuestras células se estropeen por los efectos secundarios de fármacos, a los cuales nosotros nos consideran que somos coadyuvantes? No, nosotros no somos terapéuticos, por supuesto que no, Dios no cura nada. Mantiene la salud. Y si eso es poco, que venga alguien que me lo diga. Pero a partir de una edad, creo que es muy importante que tengamos más conciencia de cuidar la salud y prevenir y alejarnos de efectos secundarios que nos deterioran la salud. Obviamente, en algunos casos hay que recurrir. Un diabético tiene que tener insulina. Solo nos faltaba. Es su carencia. Hay que darle insulina. Pero a lo mejor las necesidades de insulina mejoran, se reducen. Si tienes un estado de salud de las células, de los miocitos, de las células del músculo, que son las que reciben la insulina, y tienen mejor acción, con lo cual la dosis de insulina puede bajar. O la dieta puede ser mucho más efectiva, o la actividad física también, y puedo disminuir la dosis de antidiabético oral, por poneros un ejemplo. Entonces, hay que tenerlo muy claro. Sí, somos coadyuvantes porque no queremos entrar en la lucha contra el Big Pharma, que quiere predominar y quiere cronificar al enfermo. Nuestra cronificación tiene que ser una lucha frente a la oxidación y evitar efectos secundarios, efectos nocivos. ¿Por qué es un efecto nocivo un aire lleno de polución y no lo es una sangre contaminada con un fármaco? Digo, yo no sé dónde encuentro la diferencia. Pero los dos, una vez entrados en el cuerpo, es tóxico. Los dos son tóxicos. Unos tienen un efecto positivo, pero no deja de ser tóxico, y el otro es tóxico de narices, aunque te da un cierto placer fumar. Y con esto quizá a lo mejor respondo a la pregunta. Perfecto, Enrique, muchísimas gracias. Vamos a cerrar con esta pregunta que creo que puede ser muy interesante también porque afecta a millones de personas, concretamente a las mujeres, y cómo Bio puede ayudar a tantísimas mujeres a sobrellevar mejor esos efectos que produce la menopausia en esos años que son muy largos de nuestra vida y que pueden afectarnos en nuestra calidad de vida también. Bien, no es nada fácil y de hecho vamos a poner en marcha un estudio a nivel nacional para el estudio de ese entorno, de ese periodo de la vida que se llama el climaterio, que son años antes y años después de la pérdida de la menstruación, que es la menopausia, premenopausia y la posmenopausia. Vamos a estudiar, vamos a hacer, de hecho ya tenemos
a un grupo de investigadoras y de médicos, solo mujeres van a participar en ese estudio a nivel de análisis bioquímico, y vamos a intentar saber qué es lo que podemos mejorar. Sí sabemos ahora mismo que cuando una mujer pierde la menstruación es porque caen los estrógenos. Los niveles de estrógenos se vienen abajo. Y eso es lo que motiva la manifestación clínica de que desaparece la menstruación, porque los niveles de estrógenos se vienen abajo. Los estrógenos son unos grandes antioxidantes. Por lo tanto, la mujer, en el momento que tiene los estrógenos bajos, va a tener un riesgo elevado de oxidarse. Y por lo tanto, una oxidación de moléculas, como son las proteínas, las lipoproteínas y demás, hace vulnerable a tener riesgos de enfermedades cardiovasculares. Aumentan 5 veces sobre el hombre el riesgo de enfermedad cardiovascular una mujer con los estrógenos bajos. ¿Y qué hace la medicina? Toma la píldora. Y la píldora está llena de efectos secundarios. Pero bueno, ¿y si podemos decir, oye, habrá células y otros sistemas que mejoren? BioU mejora, evita la oxidación, reduce la oxidación. Ya tienes un elemento importante para contrarrestar la falta de estrógenos. Eso por un lado. Y por otro lado, BioU te da materia, te da proteínas, te da elementos que permiten tener una actividad funcional mucho mejor. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas de las manifestaciones, los sofocos, la falta de sueño, los cambios de humor, etcétera, están motivados por cambios moleculares, sí o sí. Es decir, el tener una reacción de una manera un día y otro día de otra, eso no es una cosa, eso no es una entelequia, eso no es nada empírico. Moléculas que se están alterando, que están cambiando y te están teniendo un cambio de carácter. Tienes una capacidad de reaccionar de una manera. Son cambios moleculares. Y esas moléculas son producidas por células. Y fundamentalmente a nivel cerebral son células del sistema nervioso central. Si yo tengo mejores moléculas, si yo tengo mejor energía, ¿por qué vas a tener que sufrir ese cambio tan drásticamente? Bueno, vamos a intentar responder a todas esas preguntas a través de este estudio del climaterio, que como digo va a estar presidido por la doctora Clotilde Vázquez, que es una experta mundial en este tema, es endocrinóloga, va a estar también la Asociación Española contra la Menopausia, va a estar también otros investigadores moleculares, todos mujeres. Incluso vamos a tener la posibilidad de desarrollar líneas de comunicación y de difusión de los resultados con personajes de los medios importantes, como puede ser la señora Griso, o en fin, cualquiera de estas personas, mujeres que nos pueden ir ayudando para comunicar la importancia de esta fase de la mujer durante la vida. Y creemos además que hay un dato importante: a pesar de ese daño que se produce con la caída de estrógenos, la mujer vive más. Cuéntame por qué. Cuéntame por qué, pero la mujer tiene un tiempo de vida de 93 años, el hombre se queda en 83. Quizá es posible por su desarrollo muscular, quizá. El hombre es más parecido a un depredador y la mujer más a una gacela en su desarrollo biológico. Y por lo tanto, esos consumos hacen que un animal depredador que necesita desarrollarse más muscularmente, más fuerza, más capacidad, tenga menos tiempo de vida, porque eso le consume, porque eso le oxida más, frente a una mujer que, no teniendo esos desarrollos, le hace que la oxidación, a pesar de tener los estrógenos bajos, no le facilita, no se la lleva al trullo, ni la mata tan fácilmente como nos mata a nosotros, a los varones, pues el tiempo y la oxidación. Eso lo estudiaremos y quizá en un par de añitos, como mucho, podemos daros alguna respuesta más concreta, pero el estudio creemos que empezará a partir del 2025 y, por supuesto, todas las mujeres que quieran sumarse al proyecto, ya bien, como entre comillas, como conejillo de indias, o sinceramente porque creen que pueden aportar valor a este trabajo, pues son bienvenidas, porque estamos necesitados de masa crítica. Muy bien, Enrique. Oye, pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto es un cierre magnífico a esta sesión. Evidentemente han quedado muchísimas preguntas. Tenemos 2 soluciones y haremos las 2. Una de ellas es contestaros por privado a todas aquellas personas que nos habéis hecho una pregunta concreta y no haya estado contestada. Y la segunda es, pues invitar al doctor Caso a una segunda sesión para que, pues la organicemos un poquito más con las preguntas que previamente hayáis formulado. Yo sé que
que Enrique Caso va a estar encantado de volver a ilustrarnos con su conocimiento y con el entusiasmo, y os emplazo a esa próxima reunión que ya convocaremos. Os recuerdo también que tenemos pendiente una reunión de testimonios que también organizaremos en muy breve plazo de tiempo, ¿eh? Así que, bueno, pues estemos curioseando, sigamos con esta pasión que nos une, con este proyecto BIO que tenemos por delante, y sobre todo sigamos enriqueciendo este conocimiento para poder transmitirlo a otras personas y pues cumplir ese anhelo que tenemos, que es el mejorar la vida de esas personas. Sin más, me despido de vosotros. Lamento este pequeño retraso, las personas que habéis hecho un esfuerzo por quedaros más tiempo, pero pienso que ha merecido la pena. Y nada, nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Record.